Hola estudiantes de ICB2. En la clase de hoy comenzamos a ver lo que tiene que ver con la comunicación entre células del sistema nervioso, enfocándonos específicamente en neurotransmisión. Como siempre indicamos la bibliografía, que son alternativas, pueden utilizar tanto el Curtis como el Purves. Además les recomendamos repasar todo lo que tiene que ver con el transporte de sustancia a través de las membranas celulares, que es importante para entender los procesos de generación de señales en las neuronas. Esto lo pueden hacer tanto del material de ICB1 como el capítulo del Curtis allí indicado. Además tienen un temario de lo que van a ser todas estas clases que tenemos por delante. En la clase de hoy específicamente comenzaremos por la parte más árida, descriptiva, que tiene que ver con definiciones, con cómo se organizan los sistemas nerviosos y de qué tipos de células vamos a estar hablando para recién después comenzar a ver lo que tiene que ver específicamente con neurotransmisión. Por otro lado, ustedes van a ver que a lo largo de estas clases, en algunos lados se les va a indicar que pueden utilizar como material de apoyo a animaciones. Un conjunto de estas animaciones están en el aula del curso, son aquellas que provienen específicamente de uno de los libros recomendados, el Purves, están bajo el material de la unidad 8. Y luego les indico aquí también un sitio, Max Animations, donde hay animaciones de estos y otros temas que son bastante interesantes y útiles para entender los procesos que vamos a estar viendo. Comenzando entonces con lo que es la respuesta del sistema nervioso de organismos a estímulos. Un organismo que tiene un sistema nervioso es bombardeado continuamente por miles de estímulos, tanto externos como internos del propio organismo. Para reaccionar ante esos estímulos y generar una respuesta apropiada a la información que esos estímulos les dan, el organismo necesita ser capaz de efectuar 4 procesos, los procesos aquí indicados en color amarillo. Esto es la recepción, que es la percepción del estímulo, con la incorporación de la información que ese estímulo hace, la integración de la información que está recibiendo de los diferentes estímulos a los cuales está expuesto todo el tiempo, la generación de una respuesta apropiada a esa información recibida por parte de los estímulos y a su vez en todos estos procesos, desde la recepción de la información proveniente de los estímulos hasta la generación de la respuesta, tiene que haber un proceso de transmisión de la información de distintos lugares. Específicamente en cuanto a la recepción es la detección de estímulos que, como dijimos, pueden ser externos. Por ejemplo, imagínense ustedes entrando a una habitación donde hay muchísima más luz que desde donde viene. ¿Qué es lo que pasa con sus pupilas? Sus pupilas se contraen. ¿Por qué se contraen? Porque esta es una respuesta, un mecanismo defensivo para proteger al ojo. ¿Para protegerlo de qué? De esa intensidad muy alta de luz que había en esa habitación. Esa intensidad muy alta es la que se constituye en un estímulo, en este caso un estímulo externo al organismo, que es capaz de ser percibido por determinados sensores específicos a este tipo de estímulos. Y eso lleva en definitiva a la respuesta, que es la contracción de la pupila. En el proceso se da entonces, como dijimos, la transmisión e integración de la señal. Los estímulos, como dijimos, también pueden ser internos. Por ejemplo, imagínense ustedes cuando tienen ganas de ir al baño. Hay un estímulo que les indica de la necesidad de su organismo de ir al baño. Esa urgencia por ir al baño es detectada por determinados sensores, la información es integrada, se genera un conjunto de secuencia de comunicaciones celulares que terminan por producir la respuesta. ¿Cuál es la respuesta en este caso? En definitiva, la respuesta es una respuesta de comportamiento. Si ustedes están sentados en un lugar, bueno, se levantarán y caminarán hasta donde está el baño, de manera tal de tener una reacción ante el estímulo inicial, que era esa urgencia de ir al baño. En cualquier caso, estímulos externos o internos, estos son detectados por sensores. La transmisión de la información es otro de los procesos, es el envío de mensajes de la información que esos estímulos contenían
entre los sensores que detectan a esos estímulos y las neuronas que van a producir, van a controlar la respuesta. ¿Quiénes son las neuronas? Bueno, las neuronas son justamente células especializadas del sistema nervioso, que es lo que estamos viendo que está respondiendo a estímulos. Este envío de mensajes, esta transmisión de la información, se puede hacer, por ejemplo, en organismos muy primitivos en forma directa, desde el sensor a la neurona que ya hace el efecto, ¿sí? Pero más a menudo en otros organismos esta transmisión de la información se hace a través de neuronas intermedias, de interneuronas, que van a estar además en circuitos neuronales. Los mensajes neuronales desde los receptores, desde los sensores del sistema nervioso, por ejemplo, si estuvieran en encéfalo y médula, lo hacen las neuronas que llamamos aferentes. Aferentes sensoriales reciben la información. En el sistema nervioso central, las neuronas que reciben estos mensajes desde las neuronas aferentes van a ser justamente esas interneuronas, neuronas de asociación, que son las principales responsables de la integración de toda la información que está recibiendo el organismo para que luego de esa integración se dé una respuesta apropiada. Desde estas interneuronas hacia los órganos efectores, los mensajes se van a transmitir por neuronas eferentes, en algunos textos mal llamadas motoras. ¿Por qué? Porque algunas neuronas eferentes son motoras, producen movimiento, pero otras neuronas eferentes producen otros efectos distintos al movimiento. Entonces, estas neuronas eferentes van a transmitir a su vez la información hacia los órganos efectores, por ejemplo, aquellos que nos dan una respuesta de comportamiento o aquellos que nos dan una respuesta fisiológica, ¿sí? Y esa va a ser la respuesta última a la información que traía el estímulo original. Es en este proceso de transmisión de la señal que ocurren muchísimos procesos de transducción de la señal, en un concepto idéntico al que ya vimos en comunicación hormonal, donde había una cascada de señalización, donde se producían, por ejemplo, mensajeros intermediarios en las células, estos llevaban a efectos intermediarios, etcétera, etcétera, que al final llevaban a la respuesta final. Bueno, en cada uno de esos procesos de transmisión van a existir miles de procesos de transducción de la señal. Entonces, un organismo, para sobrevivir en el mar de estímulos que tiene, en el que está inmerso, necesita hacer estos 4 procesos que acabamos de reseñar conceptualmente. Después lo vamos a ver en detalle cómo son los mecanismos de estos procesos. ¿Sí? El sistema que organiza esos 4 procesos o uno de los sistemas es el sistema nervioso, que está basado en estas células especializadas que mencionamos, son las neuronas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el sistema nervioso? Es el sistema biológico que detecta estímulos, inicia la respuesta a la información que esos estímulos trae al organismo y controla en general diferentes funciones del organismo. Como se dijo, el funcionamiento se basa en la respuesta de células especializadas y altamente evolucionadas, que son las neuronas. Debido a esta alta especialización, las neuronas han perdido algunas de sus funcionalidades, y estas funcionalidades son bien cubiertas, asistidas por células acompañantes de las neuronas, denominadas células glía o neuroglía. Ahora bien, un breve paréntesis antes de seguir con lo que es lo que nos vamos a enfocar en estas clases. ¿Es realmente necesario para un organismo poseer un sistema nervioso para ser capaz de cumplir con estas funciones, para ser capaz de percibir un estímulo, generar una respuesta a ese estímulo a través de procesos internos? Y la respuesta es que no. En realidad, organismos tan simples como una bacteria, por ejemplo, el Escherichia coli, un organismo unicelular,
procariota, también es capaz de detectar estímulos externos y generar una respuesta de acuerdo a sus estímulos. Escherichia coli, por ejemplo, es una bacteria quimiosensible. Es capaz de generar respuestas a estímulos químicos. Si, por ejemplo, la ponemos en un gradiente de concentración de glucosa, ¿sí? En ese ambiente, Escherichia coli va a ser capaz de responder y moverse en dirección hacia la fuente de glucosa, o sea, en dirección a donde hay mayor cantidad de glucosa. Para eso, luego de la detección, que tiene los receptores para esta detección, lo que se va a producir es un movimiento a través de su flagelo que le va a dar una direccionalidad que va a terminar por llevarla a la fuente de glucosa que genera ese gradiente de concentración. Entonces, que quede claro, por más que nosotros vamos a estarnos enfocando en sistema nervioso y específicamente en sistema nervioso de vertebrados, que para que un organismo realice las funciones de detección de estímulos externos para generar una respuesta, no es necesario que tenga un sistema nervioso. Ahora sí, en el caso de organismos que tienen un sistema nervioso, ¿cómo se organizan esos sistemas nerviosos? La diversidad de taxas que tenemos de organismos con sistemas nerviosos, podemos reconocer dos grandes tipos de organización. Una organización simple, en organismos también más simples, donde estas células especializadas, las neuronas, se organizan de acuerdo a la simetría que tiene el organismo. Por ejemplo, en animales con simetría radial, como lo es la hidra, un organismo acuático, que en definitiva podemos decir que su cuerpo es un tubo que tiene en el interior comunicación con todo lo que es el medio donde vive, con el agua. Si nosotros vemos en ese tubo un corte, ese tubo tiene una pared donde hay distintos tipos de células. Estas células incluyen células del tipo epidérmico, células de protección, células del tipo muscular que le permiten su movimiento, y también tiene células neuronales en todo el entorno de la pared en esta simetría radial. Por ejemplo, células sensoriales que detectan estímulo en el exterior, por ejemplo, otras células nerviosas que coordinan el funcionamiento del resto de las células. Y estas células van a aparecer, como les digo, en toda la pared en forma radial. En organismos ya como nosotros, por ejemplo en vertebrados, donde además reconocemos corporalmente una simetría bilateral, bueno, allí también el sistema nervioso se organiza de una forma con simetría bilateral respecto al organismo. Aquí los sistemas nerviosos ya van a aparecer con neuronas organizadas en redes bastante complejas, donde vamos a encontrar que esas neuronas, junto con las neuroglía acompañante, van a aparecer en agrupaciones de células, ¿sí? Estas agrupaciones de células van a existir tanto en lo que reconocemos como sistema nervioso central como en sistema nervioso periférico. Ahora vamos a ver un poco más de ello. Aquí es en este tipo de organismos que van a aparecer el encéfalo y los cordones nerviosos. Viendo un poco más de cómo es la organización del sistema nervioso en estos organismos con simetría bilateral, tenemos que reconocer entonces a un sistema nervioso central. ¿Quién es ese sistema nervioso central? Bueno, el encéfalo y la médula que acabamos de mencionar, que está protegido por lo que es el cráneo y la columna vertebral, que les da una rigidez. Tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico aparecen cuerpos de neuronas agrupados. En el sistema nervioso central es muy importante estas agrupaciones de neuronas y se les denominan núcleos. En el caso del sistema nervioso periférico, las agrupaciones se les denominan ganglios. Bien, entonces tenemos el sistema nervioso central protegido en cavidades óseas, que recibe estímulos, información del sistema nervioso periférico. ¿Y qué estímulos e información recibe?
Bueno, por un lado tenemos lo que tiene que ver con la recepción de información de los órganos internos, y es una recepción que no es consciente para el individuo. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas reacciones mediadas por el sistema nervioso central que tienen que ver con el correcto funcionamiento de nuestras vísceras. El sistema nervioso central, por ejemplo, puede recibir información de parte del aparato digestivo y va a generar una reacción. Y nada de esto es consciente para el individuo, donde se está dando esa transmisión de la información, tanto desde la recepción de la información hasta la generación de la respuesta. Pero también, y esta generación de la respuesta puede ser una generación que ocurra a nivel de músculo liso, de glándulas, de corazón. Ahí es un poco más complicado como es la regulación de la contracción del corazón. Pero bueno, en definitiva tenemos todo este proceso donde interviene el sistema nervioso central y también el periférico, donde no hay conciencia y que corresponde a mantener un correcto funcionamiento de glándulas, de órganos que tienen músculo liso, como acabamos de decir. A su vez, el sistema nervioso central recibe información de la cual el individuo sí es consciente. En este caso, esa información la va a recibir en forma periférica de sus órganos sensoriales, por ejemplo, de los ojos, de los oídos, de la piel, de cuando nos movemos el músculo esquelético, y esa recepción de la información en el sistema nervioso central va a generar otra vez, luego de ser transmitida la información e integrada, una serie de reacciones. Por ejemplo, a nivel del músculo esquelético podría ser, ¿sí? Muy bien, entonces, tenemos que toda la información que proviene desde fuera del sistema nervioso central al sistema nervioso central es responsabilidad del sistema nervioso periférico aferente. Y toda la información que sale del sistema nervioso central para generar una respuesta hacia el sistema nervioso periférico corresponde al funcionamiento del sistema nervioso periférico eferente. ¿De acuerdo? A su vez, para generar estas respuestas, el sistema nervioso central es también regulado por la información del estado hormonal del organismo. Hay una interacción, hay un eje que tiene que ver, se le denomina eje neuroendocrino, tiene que ver con la interacción entre lo hormonal y lo nervioso, que va en definitiva a integrarse para generar la respuesta correcta. El sistema nervioso entonces central es influido por las hormonas en su funcionamiento y a su vez esta influencia también lleva a la generación de lo que conocemos como neurohormonas. Tenemos entonces en lo que es la generación de respuestas a estímulos todo lo que tiene que ver con el control endocrino que vimos en clases pasadas. En el control endocrino teníamos células capaces de liberar hormonas que pasaban a circulación y a través de esa circulación llegaban a órganos efectores lejanos en todo el organismo para producir las respuestas correspondientes. Tenemos también el control nervioso, lo que vamos a estar viendo a lo largo de todas estas clases. En este caso, las neuronas, y enseguida vamos a ver cómo es una neurona. Por ahora, sepan que las neuronas son capaces también de liberar sustancias, en este caso los neurotransmisores, que no pasan a circulación, a diferencia de las hormonas, pero que, lo mismo que las hormonas, pueden tener su efecto en órganos efectores para generar la respuesta. Y luego tenemos mensajeros que se secretan por células que tienen características comunes en lo que corresponde a un control neuroendocrino de la funcionalidad del organismo. En este control neuroendocrino, las neuronas son capaces de liberar sustancias que en este caso sí
pasan al torrente sanguíneo y a través de la circulación llegan a órganos efectores lejanos, y en esos órganos efectores, por ejemplo en glándulas, van a producir su efecto a través de la regulación de su secreción. Entonces el control neuroendocrino tiene características mezcladas, comunes al endocrino y al control nervioso. Poniendo entonces todo junto lo que hemos visto de cómo funcionan los sistemas nerviosos en vertebrados, reconocemos, como dijimos, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central ubicamos al encéfalo y médulo protegidos en cavidades óseas. Dentro del sistema nervioso periférico tenemos la división que corresponde al funcionamiento que tiene que ver con procesos conscientes versus el funcionamiento autónomo. Así tenemos el sistema nervioso periférico somático con su parte sensorial y con su parte eferente, o sea, con su parte de producción de respuestas, y el sistema nervioso periférico autónomo, también con su parte sensorial, ahora en órganos internos y con su parte efectora. Clásicamente al sistema nervioso periférico autónomo se lo dividía en simpático y parasimpático, dos sistemas que son antagónicos mayormente, la mayoría de las regulaciones que hacen. ¿A qué refiere antagónico? Por ejemplo, si el sistema nervioso simpático estimula la secreción de una glándula, bueno, el parasimpático en general la va a inhibir a esa secreción, y en este sentido es el balance entre el funcionamiento de ambos sistemas, el simpático y el parasimpático, lo que va a dar la respuesta final de esa glándula. Más recientemente se ha reconocido una tercera división en el sistema nervioso autónomo, que es lo que se conoce como sistema nervioso autónomo entérico, que se ha visto tiene características que lo hacen separable justamente del simpático y el parasimpático, ¿sí? Entonces, esta parte del sistema nervioso periférico tienen localizaciones diferentes, como vimos, ya controlan distintas cosas y sus funciones tienen que ver con funciones que son tanto de detección, sensoriales como motoras, de producción de respuestas, y estas respuestas se van a dar a distinto nivel. En realidad esto que estamos viendo como un pantallazo general y una clasificación de sistemas nerviosos, y para ustedes debería ser algo muy familiar porque ya lo vieron en la unidad 5 de este mismo curso. Me remito aquí entonces a lo que tiene que ver con la unidad 5, ¿sí? Revisen ustedes esa unidad, vieron estos conceptos de sistema nervioso simpático, sistema nervioso autónomo, voluntario, todas estas cosas, e intégrenla a la información que estamos viendo en este momento. Por otro lado, reforzar una vez más el concepto antagonista versus agonista. Nosotros en el caso anterior hablamos de que el simpático y el parasimpático generalmente son en su acción contrapuestos, producen el efecto contrario, ¿sí? Y eso es justamente lo que podríamos definir como antagonista, aquello que produce la acción contrapuesta. También incluimos en efectos antagónicos aquellos que sean bloqueantes de una acción. Por ejemplo, si una droga no permite que una sustancia del organismo funcione, o sea, la bloquea, también es un antagonista. No es que tenga que necesariamente producir el efecto contrapuesto. Ejemplo de antagonistas van a ser, por ejemplo, los antiadrenérgicos. ¿Qué es un antiadrenérgico más allá de que no sepan cuál es la molécula? Es una especie química que impide la acción de la adrenalina, porque se contrapone a ella o porque la bloquea, ¿sí? Al revés, ¿qué es un agonista? Un agonista es algo que tiene el mismo efecto de aquello que es agonista.
Por ejemplo, una droga adrenérgica va a ser una especie química que produzca el mismo efecto en las células que tienen receptores para adrenalina que la propia adrenalina. Y entonces se va a dar la misma respuesta. Muy bien, entonces, habiendo visto cómo se organiza el sistema nervioso en vertebrados, e insisto, remitiéndole también a lo visto en el contenido de la unidad 5, ¿cómo funcionan estos sistemas nerviosos? Funcionan, como ya mencionamos, en base a dos grandes tipos de células, las neuronas y la neuroglía. Vamos entonces ahora a ver algunas características de ambos tipos de células que necesitamos conocer para entender cómo se da la comunicación entre células del sistema nervioso. Tenemos aquí en esta figura lo que sería un esquema, un diagrama de una neurona de anatomía típica. Si a nosotros nos dicen cómo es una neurona y realmente tenemos una imagen mental de una neurona, en general vamos a imaginarnos algo parecido a lo que está aquí. Esta es, como digo, entonces, una anatomía típica de neurona. No todas las neuronas tienen este tipo de anatomía, de morfología. Algunas neuronas no tienen tantas ramificaciones, algunas tienen diferentes formas en su cuerpo celular, pero para explicar lo que necesitamos saber respecto a neurotransmisión, nos basta con entender esta morfología que tenemos aquí. Todas las neuronas tienen un cuerpo neuronal o soma. En este soma vamos a encontrar obviamente el núcleo y además en este soma vamos a encontrar en las neuronas un retículo endoplásmico muy conspicuo, muy importante. Y si ustedes recuerdan, el retículo endoplásmico era el responsable de la síntesis proteica. Bien, ¿por qué es tan importante? Porque las neuronas están continuamente haciendo síntesis proteica justamente para hacer todas las especies que les son necesarias para que se dé la neurotransmisión y que se den los procesos del control de otras células para generar las respuestas adecuadas del organismo a los distintos estímulos. Desde el soma aparecen ramificaciones y estas ramificaciones van a ser de dos tipos. Unas más pequeñas, del tipo se les dice arborescentes, y de ahí su nombre, dendritas, dendrones árbol, en griego, son ramificaciones pequeñas, con muchas divisiones, que lo que hacen es recibir la información que traen los estímulos, ¿sí? Para que la neurona genere entonces una respuesta. Esa información es recibida porque en las dendritas hay receptores para esos estímulos, ¿sí? Entonces, cuando esos estímulos contactan con sus receptores, se da la interacción, se da una serie de procesos que llevan la información desde la periferia, desde las dendritas, hacia el soma. Es el soma que va a integrar la información proveniente de todas las dendritas. ¿Qué son esos receptores que tienen las dendritas? Bueno, son receptores para todos los tipos de estímulos a los que el organismo puede responder. Imagínense, por ejemplo, que ustedes sienten un aroma. ¿Cómo sienten ese aroma? Ese aroma lo sienten porque, bueno, su órgano detector justamente de olores es en la nariz, la mucosa nasal. En la mucosa nasal, lo que nosotros tenemos es un conjunto de neuronas, y específicamente esas neuronas con sus dendritas tienen los receptores apropiados para las moléculas que son los olores que nosotros podemos percibir. Entonces, con el aire que respiramos, esas moléculas entran en nuestra nariz, contactan a la mucosa nasal y estas moléculas exteriores al organismo pueden interaccionar con los receptores apropiados en las dendritas de las neuronas olfativas. Y eso va a llevar a determinadas respuestas. Este es un ejemplo de un estímulo externo al organismo. Algo análogo se da para estímulos internos. Bien,
Otro tipo de ramificación que tienen las neuronas, que ahora ya es de mayor porte, tanto en grosor como en longitud, es el axón. El axón es una fibra larga que lleva información ahora desde el soma hacia fuera de la célula, ¿sí? Distinto a las dendritas que llevaban información desde fuera hacia el soma. Ese llevado de información en cualquiera de los dos casos se da por la transmisión de la información, que se da por la generación de impulsos nerviosos, ¿sí? Esos impulsos nerviosos son una serie complicada, que vamos a ver en mucho detalle a través de las próximas clases, de cambios tanto en señales eléctricas como señales químicas. Específicamente, estas señales químicas en neurotransmisión van a ser las que establezcan comunicación con la próxima célula, van a ser neurotransmisores. Estos neurotransmisores se van a liberar en la parte final del axón, que a su vez es una parte ramificada, donde hay varias ramas terminales. Pero esto lo vamos a ver más en más detalle. Viendo entonces justamente la parte terminal del axón, que es también bastante ramificada. Tenemos aquí una microfotografía de lo que conocemos como placa neuromotora. ¿Qué es esto de la placa neuromotora? Es la inervación por parte de justamente terminales axónicas de los nervios esqueléticos, para que nosotros, de los músculos esqueléticos. Para que nosotros movamos un brazo, por ejemplo, necesitamos que este brazo reciba un estímulo de los axones de las neuronas que lo inervan y controlan su movimiento. En esta microfotografía tenemos a la célula muscular, estos grandes cilindros. Tenemos a un nervio, como ven ustedes aquí, del cual van saliendo proyecciones, que son los axones, ¿sí? Que a su vez estos axones se van ramificando para tener un mejor contacto con estas células musculares que controlan en su funcionamiento. Entonces, donde se da el contacto entre la célula nerviosa y el músculo esquelético, lo que tenemos es lo que se denomina una sinapsis, ¿sí? La sinapsis es un contacto no estrecho. Hay una distancia entre axones y la siguiente célula, una distancia que puede estar en torno a 20-25 nanómetros, ¿sí? Y ese contacto no estrecho es el que va a permitir la comunicación entre neurona y célula efectora, en este caso el músculo esquelético. ¿Cómo es que se permite esa comunicación? Porque justamente en esa sinapsis se libera lo que conocemos como neurotransmisores, especies químicas que vamos a ver en detalle, van a llegar en este caso al músculo esquelético y allí van a producir su acción. Por ejemplo, si la orden de la neurona era contraerse, va a llevar a que el músculo esquelético se contraiga. Antes de seguir, a propósito de esta figura, un par de aclaraciones. Primero, ¿qué es un nervio? Un nervio aquí es esta parte que está aquí, bastante grande como ven. Es un conjunto de axones que están recubiertos por una capa de conjuntivo. Si ustedes, en una analogía un poco desactualizada ya, si ustedes alguna vez por casualidad vieron un cable de un teléfono, de los teléfonos fijos antiguos, y alguna vez lo vieron abierto, van a ver que dentro de ese cable, que parece uno solo, a su vez hay muchísimos cablecitos. Bueno, en una analogía parecida, un nervio dentro tiene un montón de axones. De ese nervio, esos axones van saliendo para inervar distintos tipos de células. Por otro lado, se dice aquí que este axón está mielinizado. ¿Qué quiere decir que este axón está mielinizado? Que está protegido por una sustancia que justamente se denomina mielina, que vamos a ver en detalle para qué sirve.
Aquí tenemos, siempre continuando con la misma placa neuromotora que estábamos viendo anteriormente. Cuando nosotros hablamos de axones mielinizados, podríamos representarlos de esta manera que está en rojo y amarillo. En realidad, en esta representación, el amarillo es justamente el axón y en rojo se corresponde a una cubierta. Si hiciéramos un corte aquí de esta cubierta, lo que veríamos es lo que se indica en esta otra microfotografía. Veríamos efectivamente el axón y todo una recubierta que ¿qué es? Bueno, parte es esa mielina, pero parte, en el caso de estos axones que estamos hablando de la periferia, ¿sí? Parte de esa cubierta está formado por las células que forman a la mielina. De manera tal que fuera del sistema nervioso central, los axones tienen una cubierta que podríamos decir que es doble. La cubierta más externa es la propia célula formadora de la mielina, la célula de Schwann, que forma el neurilema. Y luego tenemos la vaina mielínica interna que se va acumulando en torno al axón, que es muy importante para el funcionamiento correcto de la transmisión del impulso nervioso, como vamos a ver más adelante. La mielina, como dijimos, es una sustancia lipídica, aislante eléctrica, que entonces recubre al axón, pero, como ven aquí, no en toda su extensión. Cuando se interrumpe la célula, ¿sí? Allí tampoco hay acúmulo, las células de Schwann, ¿no? Allí tampoco hay acúmulo de mielina. Entonces hay lugares en el axón donde no hay mielina, en estos axones mielinizados, y eso es lo que se conoce como nodos de Ranvier. Y bueno, y aparecieron estas células de Schwann, y eso nos lleva al otro tipo de células que es necesario entender un poco algunas de sus características para entender lo que es neurotransmisión. Las células de Schwann constituyen el grupo de las células que forman la neuroglía. Pero hay otras. La célula de Schwann específicamente da aislamiento a los axones, aislamiento eléctrico, por formación de mielina, en lo que es el sistema nervioso periférico. Recordar que la mielina no está en los nodos, y los nodos en definitiva corresponden a la interrupción de las células de Schwann que están enroscadas en esos axones. En el sistema nervioso central tenemos unas células análogas a las de Schwann en cuanto a su funcionalidad de poder sintetizar y acumular mielina en los axones, que son los oligodendrocitos. En este caso, la mielina se acumula a partir de lo que forman los oligodendrocitos sin interrupciones, de tal manera que hay mielinización sin esa interrupción. Luego, también formando parte de la neuroglía, tenemos todas las demás células que, como dijimos anteriormente, ayudan al correcto funcionamiento de las neuronas en cuanto a que cumplen funciones que ellas no cumplen por su alta especialización. Tenemos así células de soporte, células especializadas en la nutrición, el pasaje de nutrientes, el sacado de desechos. Tenemos células que son muy importantes ahora sí a los efectos de entender la neurotransmisión en cuanto al mantenimiento del balance iónico extracelular de las neuronas. Ustedes vamos a ver en las próximas clases que para una correcta neurotransmisión necesitamos que las concentraciones de determinados iones sean unas adentro y del mismo ion sean distintas afuera de la célula, y parte de que eso se dé, de que ese balance iónico sea correcto, está dado por células de la neuroglía. Luego, dentro de la neuroglía tenemos también a unas células, los astrocitos, que son células protectoras del sistema nervioso central, constituyen lo que quizás ustedes alguna vez hayan oído mencionar, es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es muy importante justamente en cuanto a la protección, porque impide, por ejemplo, el ingreso a
el sistema nervioso central de determinadas sustancias tóxicas que dañarían a las neuronas, que como ustedes saben, y si bien esto hay alguna controversia, son muy difíciles de reponer luego de que mueren. Entonces la barrera hematocefálica es esencial en la protección mediante el impedimento de llegada de tóxicos del sistema nervioso central. No es una barrera absolutamente selectiva, hay muchísimas cosas que pasan a través de la barrera hematoencefálica. Tienen que pasar muchísimas sustancias químicas para que se dé el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Y bueno, y también pasan cosas que no son naturales del organismo, orgánicas, pero que no son útiles, por ejemplo, en terapéutica. Por ejemplo, todos los psicofármacos son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Si no lo fueran, no podrían ejercer su acción justamente a nivel del sistema nervioso central. Y algunos tóxicos también son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, el etanol. Cuando consumimos alcohol, hay determinados efectos que son justamente trazables a efectos sobre el sistema nervioso central, y esto es así porque el etanol, una sustancia exógena que tiene determinados efectos tóxicos, es también capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Todo esto para decir que es una barrera, es una buena protección contra sustancias tóxicas, pero no es absolutamente selectiva. En cualquier caso, las células de la neuroglía no generan o conducen impulsos nerviosos como los que vamos a estar estudiando en próximas clases, pero sí pueden comunicarse entre ellas a través de las uniones del tipo GAP o uniones comunicantes. Una vez más, lo voy a remitir a lo que es la revisión de la unidad 5 de este mismo curso, donde ustedes ya vieron a las células gliales, vieron todo este tipo de funcionamiento e incluso también vieron lo que tiene que ver con las uniones comunicantes, aunque de cualquier manera estas las vamos a revisar un poco más adelante una vez más. De cualquier manera, decirles brevemente que a donde los remito es este tipo de transparencia. Ustedes ya vieron que las uniones comunicantes tienen una función esencial entre las uniones celulares que hay. Estas específicamente tienen una función celular muy importante en la comunicación entre células, y esa comunicación entre células permite que células que presentan uniones GAP entre sí tengan un funcionamiento coordinado, un acoplamiento que tiene que ver con la posibilidad de sustancias químicas y de señales eléctricas de igualarse en unas y otras células unidas por uniones GAP. Habiendo visto entonces estos componentes básicos del sistema nervioso, ¿no? Y viendo cómo se organiza el sistema nervioso central, periférico, ¿dónde están en el proceso de integración de estímulos que reseñamos estas células? ¿Cómo generan la respuesta en el organismo a los distintos estímulos a los que están ellas expuestas y en definitiva está el organismo expuesto? Vamos a contestar esto ahora desde un punto de vista conceptual. Primeramente quiero recordarles el esquema básico de comunicación celular que vimos al principio de la unidad 6. Recuerden ustedes, en un esquema básico de comunicación celular teníamos a la célula señalizadora, que era aquella célula capaz de producir una señal que contenía determinada información. Esta señal iba a alcanzar en los distintos esquemas de comunicación celular a distintas células. Si estas células eran células con receptores para la señal, entonces se constituían en células diana, y en la interacción de la señal con los receptores, en esa célula diana se podía generar una respuesta. ¿De qué vamos a estar hablando cuando hablemos de neurotransmisión entonces? ¿Quién es la célula señalizadora? Por ejemplo, la célula señalizadora puede ser una neurona, la neurona 1. Esta neurona puede tener receptores para estímulos, insisto, externos o internos, en sus dendritas, de manera tal que si los tiene esos receptores, estos estímulos traen cierta información que esa neurona detecta, que es capaz de percibir. ¿Por qué?
porque se activa el receptor en esas neuronas apropiado para el estímulo. Esa activación lo que va a hacer es llevar a que en la neurona ocurran una serie de cambios que van a terminar por generar un potencial de acción. Primero en forma local, donde se ha detectado el estímulo. Y después, esos potenciales de acción van a, si se da en correcta magnitud y si la integración de toda la información da para ello, esa primera generación de un potencial de acción va a estar seguido por el desplazamiento de los potenciales de acción a lo largo de el axón de esta neurona. Este desplazamiento del potencial de acción constituye el impulso nervioso. Es este impulso nervioso, cuando llega a la terminal axónica, el que va a producir allí determinadas variantes en esa terminal axónica. Vamos a ver que esas variantes pueden llevar a que se liberen sustancias, neurotransmisores, y ahí hablamos de sinapsis química. O lo que también puede ocurrir es que haya un flujo directo de iones desde la terminal axónica hacia la siguiente célula, hacia la célula diana, y en ese caso vamos a hablar de sinapsis eléctrica. Esto lo vamos a repasar más adelante con más detalle. En cualquier caso, esa segunda célula, que es la célula diana, ¿quién va a ser? Puede ser otra neurona, empezando por ejemplo a formarse un circuito neuronal. O puede ser un efector, en este caso particular un músculo, por ejemplo el músculo esquelético que vimos en la placa motora anteriormente. ¿Sí? De manera tal que ya sea la liberación del neurotransmisor o el flujo de iones correspondientes a señales eléctricas a esas células diana, lo que va a hacer es generar en ellas la respuesta. Una respuesta que va a depender, por ejemplo, de la producción de otras señales, que en el caso de neuronas pueden ser señales eléctricas. En el caso de otros músculos, efectores, van a ser otro tipo de señales. Particularmente en el músculo esquelético también puede haber generación de señales eléctricas, pero no es el caso para todos los efectores. Entonces, para entender este esquema de comunicación celular de la célula señalizadora, una neurona, a la célula diana que produce una respuesta, tenemos que entender qué es un impulso nervioso. Como acabamos de ver, es aquel que va a generar justamente una reacción en la célula diana. Y para ver qué es un impulso nervioso vamos a tener que entender qué es un potencial de acción y cómo se generan las señales eléctricas. Y es justamente de eso que vamos a estar hablando en la siguiente clase. Muchas gracias.